Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de teneros por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y buenas vibras. Hoy, amigos, tenemos un tema explosivo. Preparaos porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, específicamente en un bombazo de información. Así es. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y por supuesto, de Can Yaman. Sí, lo habéis escuchado bien. La fabulosa Demet Özdemir, en una entrevista en el estreno de No te lo pierdas, ha revelado cosas. Cosas jugosas, cosas interesantes, cosas que seguro os van a dejar boquiabiertos. Así que si os gustan los chismecillos, si os interesa el drama, y si sois fans de estas dos superestrellas, este es el vídeo que estabais esperando. Pero antes de que entremos en materia y nos pongamos a cotillear como locos, quiero haceros una pequeña petición. Si aún no estáis suscritos al canal, por favor, dadle a ese botoncito rojo. No os cuesta nada y a mí me ayuda un montón a seguir trayéndoos contenido fresco, interesante y lleno de salseo. Así que suscribiros y activad la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos a lo importante. Como sabéis, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, y la química entre ellos en pantalla era indiscutible. Esa chispa, esa conexión, era palpable. Muchos fans soñaban con que esa química fuera más allá, que se tradujera en una relación romántica en la vida real. Y claro, la prensa y los rumores no tardaron en hacer de las suyas. Hubo especulaciones, rumores, portadas de revistas, y un montón de atención mediática alrededor de su supuesta relación. La gente estaba obsesionada, analizaban cada mirada, cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus esperanzas. La serie Erkencikus fue un fenómeno. No solo en Turquía, sino en muchísimos países alrededor del mundo. La historia de amor de Sanem y Can, los personajes interpretados por Demet y Can, respectivamente, conquistó corazones. La trama, llena de romance, comedia y drama, enganchaba a los espectadores semana tras semana. Y la química entre los protagonistas era, sin duda, uno de los ingredientes clave del éxito. La gente quería saber si esa magia que veían en la pantalla era real. En el estreno de No te lo pierdas, la nueva serie de Demet, la actriz fue abordada por los medios, y como era de esperar, la conversación se centró inevitablemente en Can Yaman. Las preguntas llovieron. ¿Cómo es su relación actual? ¿Mantienen contacto? ¿Qué opina de él? ¿Hay posibilidades de que vuelvan a trabajar juntos? Demet, con su habitual simpatía, profesionalismo y esa sonrisa que la caracteriza, respondió a las preguntas con diplomacia, pero también con claridad. No se anduvo por las ramas, no esquivó las preguntas, sino que ofreció respuestas que, aunque cuidadosas, revelaron mucho sobre la dinámica actual entre ella y Can. Lo primero que Demet dejó claro es que guarda un gran cariño por el trabajo que hicieron juntos y que le tiene un gran respeto a Can como actor. Recordó con cariño la experiencia que tuvieron durante el rodaje de Erkencikus, rememorando los momentos divertidos, las risas compartidas y la ardua labor que realizaron para dar vida a sus personajes. Mencionó que el éxito de la serie no solo se debió a la cautivadora historia, sino también a la increíble complicidad que tenían, a la conexión mágica que lograron crear entre Sanem y Can, una conexión que traspasaba la pantalla y que llegaba directamente al corazón del público. Ella destacó que trabajar en Erkencikus fue una experiencia formativa y un punto de inflexión en sus carreras. Ambos, Demet y Can, saltaron a la fama gracias a la serie, y eso, de alguna manera, los unió para siempre. Habló de cómo la serie les abrió puertas, les dio reconocimiento internacional y les permitió crecer como actores. Sin embargo, y aquí viene la parte más jugosa, también habló de las presiones mediáticas que sufrieron durante la época de la serie. De cómo los medios se empeñaban en crear una relación romántica entre ellos, alimentando rumores que, según ella, a veces eran difíciles de manejar. Se refirió a la incesante atención de los paparazzi, a los titulares sensacionalistas, y a la constante especulación sobre su vida privada. Dijo que es complicado tener que lidiar con esas especulaciones, especialmente cuando uno está intentando concentrarse en su trabajo y en dar lo mejor de sí mismo en cada escena. Demet reconoció que la presión mediática fue intensa, y que en ocasiones, fue difícil separar la realidad de la ficción.
Los medios creaban historias, inventaban escenarios y a veces hasta manipulaban la información para generar más interés. Esto inevitablemente afectaba a la dinámica entre ellos, porque tenían que lidiar no solo con la carga de trabajo, sino también con la constante mirada del público y la expectativa de una relación romántica. Pero, ¿qué más reveló Demet? Bueno, en un momento dado fue preguntada directamente sobre si mantenía contacto con Can Yaman. La pregunta era directa, sin rodeos, y la respuesta de Demet fue sutil, pero clara. Dijo que aunque no se ven con frecuencia, la amistad que forjaron durante el rodaje de Erkencicus sigue vigente y que se tienen cariño. Expresó que se respetan mutuamente y que a pesar de los rumores y la presión mediática, han mantenido una buena relación. Esta respuesta es interesante porque sugiere que aunque no son íntimos amigos que se ven a diario, existe un vínculo afectuoso entre ellos. Un vínculo basado en el respeto, la admiración y el cariño que se desarrollaron durante los intensos meses de rodaje. Demet dejó claro que no hay rencor, ni malentendidos, ni ningún tipo de tensión entre ellos. Han logrado mantener una relación cordial, basada en el profesionalismo y en el respeto mutuo. La actriz también habló sobre el futuro de Can Yaman. Comentó que le desea lo mejor en sus proyectos, tanto en Turquía como fuera de ella. Destacó su profesionalismo y su talento, y expresó su admiración por la forma en que Can ha ido construyendo su carrera, especialmente con su creciente éxito internacional. Demet reconoció la dedicación de Can y su perseverancia, y le auguró un futuro lleno de éxitos. Mostró su apoyo y su respeto por su trayectoria, y dejó claro que a pesar de cualquier rumor o especulación, siempre le deseará lo mejor. Una de las cosas más interesantes que Demet reveló es que a pesar de las especulaciones y la presión mediática, ellos siempre han intentado mantener una relación cordial y respetuosa. Han sabido separar la ficción de la realidad y han priorizado el respeto y la admiración mutua. Aunque no son los mejores amigos, se respetan y se aprecian, algo que considero muy importante, sobre todo en un ambiente como el de la actuación, donde la presión y los rumores pueden ser muy fuertes y donde las relaciones personales pueden verse afectadas. Demet enfatizó que a pesar de los obstáculos, han logrado mantener una relación profesional y respetuosa, basada en el cariño y la admiración mutua. Esto demuestra la madurez y el profesionalismo de ambos, y habla muy bien de su capacidad para manejar la presión mediática y las expectativas del público. Y por supuesto, no podemos olvidar la pregunta del millón, ¿volverían a trabajar juntos? La pregunta que todos los fans de Erkencicus se hacen. La pregunta que podría desatar la locura en redes sociales. Demet respondió con un rotundo «nunca se sabe». Sonrisa en sus labios, pero con un tono que dejaba entrever una ligera esperanza. Dijo que le encantaría volver a compartir pantalla con Can en el futuro, siempre y cuando el proyecto fuera adecuado y les permitiera mostrar todo su talento. La respuesta de Demet fue un guiño a los fans, una promesa velada de que la posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla no está descartada. Ella dejó claro que la decisión dependería del proyecto, de la historia, y de la oportunidad de crear algo especial juntos. En resumen, amigos, lo que Demet nos ha revelado es que a pesar de todo el revuelo mediático, la relación entre ella y Can Yaman es de respeto y cariño mutuo. Una relación profesional que, aunque no se basa en una amistad íntima, sí es positiva y está llena de cariño. Y también nos ha dejado la esperanza de que tal vez en el futuro podamos volver a verlos juntos en la pantalla. ¿Quién sabe? Demet con sus palabras ha despejado muchas dudas y ha puesto fin a algunas especulaciones. Ha demostrado ser una persona madura, profesional y con un gran corazón. Y ha dejado claro que a pesar de las adversidades, la relación entre ella y Can es sólida y basada en el respeto mutuo. Y ahora, para que no se me olviden, voy a recordarles algunas cosas que yo rescato de las declaraciones de Demet. Primero, la profesionalidad y madurez que demostró al hablar de Can. Supo responder a las preguntas con diplomacia, pero también con honestidad, dejando claro que a pesar de todo, la relación entre ellos es buena. Segundo, la admiración que siente por Can como actor. Demet reconoció su talento y su esfuerzo por construir una exitosa carrera. Tercero, el respeto mutuo que existe entre ellos. A pesar de las presiones y los rumores, han sabido mantener una relación cordial y respetuosa, lo que habla muy bien de ambos. Cuarto, la esperanza que dejó abierta sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. Es importante destacar que Demet ha sido muy inteligente al manejar esta situación.
Ha sabido mantener la calma, responder con diplomacia y al mismo tiempo, no negar la conexión que existe entre ella y Khan. Ha dejado claro que a pesar de los rumores, la relación entre ellos es buena y que se tienen cariño y respeto mutuo. Esto es algo que sin duda, los fans apreciarán. Así que amigos, como veis, Demet nos ha dado mucho material para reflexionar. Y para seguir cotilleando. Y es que el mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos. Siempre hay secretos, dramas, romances y relaciones que mantienen a los fans enganchados. Y este caso, el de Demet y Khan, no es una excepción. Es fascinante ver cómo dos personas que han trabajado juntas en un proyecto tan exitoso, y que han sido sometidas a tanta presión mediática, han logrado mantener una relación respetuosa y cordial. Es una muestra de madurez, profesionalismo y respeto mutuo. Y por supuesto, la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro es algo que emociona a los fans. La química que tienen en la pantalla es innegable, y la idea de verlos juntos de nuevo en una serie o película es algo que muchos anhelan. El hecho de que Demet haya dejado abierta la posibilidad, aunque con cautela, es una señal de que la puerta no está cerrada. Dependerá de muchos factores, pero la esperanza está ahí, y eso es lo que importa. Ahora me gustaría ahondar un poco más en algunos aspectos de la relación entre Demet y Khan, y en las implicaciones de sus declaraciones. En primer lugar, es importante destacar la importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo. Los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su vida privada. Sin embargo, debido a su fama, a menudo se ven sometidos a una constante vigilancia mediática y a la especulación sobre sus vidas personales. En el caso de Demet y Khan, la presión fue aún mayor debido a la química que tenían en la pantalla y al éxito de Erkencikus. Los fans querían creer en un romance real, y la prensa se encargó de alimentar esa expectativa. Es admirable que a pesar de esta presión, Demet y Khan hayan logrado mantener una relación profesional y respetuosa. Han sabido separar la ficción de la realidad y han priorizado el respeto mutuo y la profesionalidad. En segundo lugar, es importante destacar la importancia del respeto mutuo en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Demet y Khan han demostrado que a pesar de las diferencias, de los rumores y de la presión mediática, es posible mantener una relación cordial y respetuosa. El respeto mutuo es fundamental para cualquier relación sana, y en el caso de Demet y Khan, ha sido clave para mantener una relación profesional y evitar conflictos. En tercer lugar, es importante destacar la importancia de la madurez y del profesionalismo en el mundo del espectáculo. Demet y Khan han demostrado ser actores maduros y profesionales. Han sabido manejar la fama, la presión mediática y las expectativas del público. Han priorizado su trabajo y han mantenido una actitud positiva y constructiva, a pesar de las circunstancias. Esto es algo que los fans y la industria del cine valoran mucho. En cuarto lugar, es importante destacar la importancia de la honestidad. Demet, en sus declaraciones, ha sido honesta y sincera. Ha respondido a las preguntas con claridad y sin rodeos. Ha demostrado ser una persona transparente y auténtica. La honestidad es un valor importante y en el mundo del espectáculo, es algo que se aprecia mucho. Los fans valoran a los actores que son honestos y que no tienen miedo a ser ellos mismos. En resumen, las declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman han sido reveladoras y han ofrecido una visión clara de la relación entre ambos. Ha demostrado madurez, profesionalismo y respeto mutuo. Ha dejado abierta la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro, y ha dejado claro que a pesar de cualquier rumor o especulación, la relación entre ellos es buena y que se tienen cariño y respeto mutuo. Ahora, amigos, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis sobre las revelaciones de Demet? ¿Os gustaría que Demet y Khan volvieran a trabajar juntos? ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de sus declaraciones? Dejad vuestros comentarios abajo. Y por supuesto, no olvidéis darle al botón de me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ninguno de mis futuros vídeos. Quiero daros las gracias a todos y a todas por ver el vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber vuestra opinión, así que dejad vuestros comentarios abajo. ¿Qué pensáis sobre las revelaciones de Demet? ¿Os gustaría que Demet y Khan volvieran a trabajar juntos? Contádmelo todo. Muchísimas gracias por estar aquí.
Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.